¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos portaantorchas que son seguidores de nuestro canal Antorcha Profética? Hoy traemos para ustedes este video maravilloso donde vamos a avanzar en el tema sobre la guerra de las galaxias entre el bien y el mal. Hoy nos toca ver específicamente la batalla del unigénito. Y sin más preámbulos, entremos en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? O que hemos estudiado antes. Hemos estado estudiando primero que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Segundo, hemos visto los protagonistas de la guerra, los que son invisibles, Miguel y sus ángeles de un lado, y por otro lado están el dragón y sus ángeles. También hemos visto los actores visibles de esta guerra, Emmanuel y su iglesia versus el anticristo y su iglesia. También hemos visto del número 4 el objetivo de esta guerra, que es la adoración. Desde que se originó en el cielo, esta batalla siempre ha girado en torno a lo mismo, y que es adorar, ser adorado como Dios. En cada época de la historia de la humanidad, los actores visibles han cambiado, pero el objetivo, la táctica y la estrategia siempre han sido la misma. Ahora bien, en esta época de la última generación, también será la misma, pero con los actores establecidos en esta última generación. Y también hemos visto que hay dos caminos, como lo estamos viendo aquí abajo, el angosto y el ancho, el del bien y del mal. Estos caminos representan la misma estrategia que siempre ha llevado ambos bandos. Es decir, estos caminos nos llevan a lo mismo, a adorar a Dios o adorar el falso Dios. Y este camino de la vida eterna abarca 4 batallas. La primera batalla es la batalla de la sola escritura. Y los actores visibles se unen para oponerse a los actores visibles del mal, se unen para oponerse a la sola escritura. También han falseado la Biblia, la han puesto sujeta a sus tradiciones, credos, impresiones y sentimientos hasta de sus visiones y pretensiones de infalibilidad. Que también hemos visto en la segunda batalla, el segundo paso del camino que nos lleva a la vida es la única norma de vida, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esto es lo que nos dice pues la sola escritura. Pero los actores visibles del mal, guiados por sus ideas humanas, se han unido para oponerse a la ley de Dios. ¿Qué han hecho? Han falseado la ley de Dios, quitándole el segundo mandamiento, han cambiado el cuarto, además añaden sus propias normas y leyes que las colocan de igual autoridad que la ley cambiada o inclusive por encima. Y la tercera batalla para librar es la batalla del unigénito, la de creer y sujetarse a Jesús como el único hijo literal de Dios, quien es la cabeza de la iglesia en la tierra y la cual él dirige por medio de su representante, el Espíritu Santo. En su lugar, los actores visibles del mal han colocado un falso Cristo. Sí, señor, un falso Cristo y un falso representante de Cristo, el cual es ¿quién? Es el anticristo. Ahora, vamos a entrar de una vez en este punto. Vamos a ver qué dice el Señor de esta tercera batalla. En Apocalipsis capítulo 14, 9 al 12, nos dice que el tercer ángel nos advierte contra la bestia, contra su imagen y contra la marca. Y advierte que el que tome estos poderes va a beber del vino de la ira de Dios, que el humo de su tormento no cesará para siempre jamás. Entonces es algo a tomar en cuenta, que es algo delicado este punto, y por eso es que es importante entonces comprender que tenemos que evitar la adoración a la bestia y también al aliado de la bestia, que es la imagen, y también recibir su marca. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Bueno, para saber qué es la marca hay que saber quién es la bestia, y como la misma bestia ya hemos visto que es el anticristo, entonces hay que entender qué es el anticristo. Pero para entender quién es el anticristo hay que entender el Cristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, por definición de la misma palabra, es aquel que usurpa y se opone a Cristo. Ya lo dice la palabra. Ahora, ¿qué significa ser anticristo? Aquí es el punto clave. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice que
el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y su labor, su misión es, uno, oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios. Entonces, el anticristo lo primero que hace es oponerse a todo lo que se llama Dios o que se adora. Segundo punto, y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, o sea, es un usurpador. Entonces, anticristo es el que se opone a Cristo y usurpa el lugar que pertenece solo a Cristo. ¿Cuál es la característica principal entonces del Cristo para entender esto? Bueno, mira, Juan 1.29, el profeta Juan dijo, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos varias cosas. Primero, es un cordero por su carácter manso. Y es de Dios, el Cordero es de Dios porque es hijo de Dios, se hizo hijo del hombre para salvar al mundo. Segundo, por su muerte Él ha hecho posible quitar el pecado del mundo, de sus corazones, del santuario y finalmente será quitado de todo el universo. ¿Qué otra característica nos da la Biblia? En Apocalipsis 5:6 nos dice que ese cordero estaba inmolado, es decir, sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué son los 7 cuernos? ¿Qué significa estar inmolado? ¿Qué son los 7 ojos? Bueno, inmolado es porque tuvo un sacrificio, siendo en la forma de Dios, tomó la forma de hombre, descendió en la muerte de cruz. Así lo dice Filipenses 2 del 6 al 8. Los 7 cuernos simbolizan el poder recibido en el cielo y en la tierra. Lo dice Mateo 28, 18 y Filipenses 2, 9. Y los 7 ojos representan la omnipresencia de Cristo, como lo dice Filipenses 2 del 10 al 11. Eso es las características del Cordero de Dios. Ahora, por el contraste, entendemos, mejor dicho, la conclusión es que el Cordero es el Hijo de Dios, que rechazó el reino de este mundo con sabiduría de su Padre Dios y con un reino no de este mundo, un reino espiritual que nació en Israel y que aunque era Dios, asume la naturaleza y culpa del hombre y da su vida por la iglesia. Ese es ¿quién? El Cordero de Dios. Por contraste, tenemos el anticristo. En Apocalipsis 13:1 se nos da la primera característica de este poder. Dice que yo me paré en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre la cabeza de ella nombres de blasfemia. Este no es otro que el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, primero, es una bestia. ¿Qué simboliza la bestia? Bueno, simboliza su mal carácter. El carácter, ¿no? Un carácter feroz, un carácter perseguidor, opresor. Según Daniel 7:23, la bestia es un símbolo de un reino, de una nación con reino monárquico. La cuarta bestia será un cuarto reino, bestia igual reino. Además, esta bestia, según Apocalipsis 13:2, está constituida por otras bestias. Dice que es semejante a un leopardo, es decir, el leopardo es Grecia, semejante a Grecia. Tiene pies de oso, es decir, se para sobre la estructura de Medo-Persia, porque el oso es Medo-Persa, y su boca es de león, pues sus leyes son al estilo de Babilonia, porque el león es Babilonia. Entonces todo eso es lo que lo conforma a este poder. Segundo, sube del mar. Implica su surgimiento geográfico. En la simbología profética, el mar representa, dice Apocalipsis 17:15, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, entonces este reino surge en un continente de mucho pueblo, de diferentes naciones con diferentes lenguas. En todos los lugares de la Tierra, el único continente con estas características es Europa. Tercero, sube del mar. También implica su ascensión religiosa y política, porque dice que sube. El mar es donde sube, pero el hecho es de subir. Y es una ascensión política, una ascensión religiosa. Siendo en la forma de hombre, como es este poder, se viste como si fuera Dios, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios como Dios. Esa es la ascensión de la iniquidad que tiene este poder. Los 10 cuernos y las 7 cabezas implican como en su ascensión política ha logrado dominar los reinos de este mundo. Entonces no hay otra conclusión que la bestia es un reino o poder, ¿sí? Con sabiduría griega, con estructura persa, con leyes babilónicas, que surge geográficamente en Europa. A su vez es un poder religioso, anticristiano, asume las prerrogativas de Dios y domina por sobre la iglesia de Cristo. Esto es a la luz de lo que hemos leído. Pero hay algo más. Vamos a ver ahora las etapas y ahí vamos a ir desentrañando más. En las etapas de Cristo, Cristo tiene básicamente 3 etapas. Lo que recibió de su Padre en la eternidad cuando fue engendrado,
en Miqueas 5:2, todas las cosas las recibió de su Padre, todos los atributos. Pero luego cuando se hizo hombre para ser herido en el calcañar, para morir por todos nosotros, morir en la cruz y por medio de la muerte destruir el imperio de la muerte. Esa es su segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando resucita y asciende al cielo a interceder por nosotros ante su Padre. Él mismo lo ha dicho, que ha subido a interceder por nosotros. Eso es las etapas de quién? Del Cristo. Ahora bien, el anticristo también tiene las etapas porque es una copia, es un usurpador. El dragón le da su poder. Apocalipsis 12:9. Perdón, Apocalipsis 13:2 dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis es quien persigue a Cristo cuando está por nacer. De modo que aunque en su primera aplicación se refiere al diablo, Apocalipsis 12:9, también es aplicación del imperio romano que persiguió a Cristo en la persona de Herodes. Segundo, por tanto, la bestia que hace recibe el poder político de Roma, las 7 cabezas y los 10 cuernos de Roma. Recibe también el trono, dice el punto número 3. ¿Por qué? Porque el trono que está ubicado en la ciudad de Roma lo recibe. Punto número 4. Recibe grande autoridad, lo que implica que se extendería su poder más allá que solamente Europa. Entonces, la conclusión es que la bestia es el reino político-religioso anticristiano que surge en Europa y que consigue supremacía política y supremacía religiosa y, añadido, tiene su sede en la ciudad de Roma. Con esta característica ya no se puede interpretar de otra manera, sino que el único poder que cumple con todas estas características no es más que el obispo de la ciudad de Roma y de la Iglesia Católica Romana, el Papa. Este es el poder, este es el anticristo. ¿Qué significa que fue herida una de sus 7 cabezas? Que fue herida de muerte. Bueno, se refiere cuando el Papa fue llevado preso ya en 1798 por un general francés y con eso pierde la influencia política y religiosa que tenía hasta ese momento. Su herida curada, dice el punto 3, es porque la profecía nos advierte. Así que hoy, así como está hoy el papado, que desde 1798 no tiene poder político ni religioso único, sin embargo la profecía nos está diciendo que se restaurará ese poder que tuvo. Es decir, se va a restaurar la Inquisición, el dominio político en Europa del Papa y el dominio religioso del Papa en todas las iglesias. Se va a restaurar. Lo tuvo por 1260 años o 42 meses. Dejó de tenerlo en 1798 hasta el presente, pero lo va a recuperar. En esa última etapa es cuando va a imponer la marca de la bestia. Las obras de Cristo. El Cristo vino a revelar a su Padre y a que lo abrazan a Él. Nos reveló que su Padre le dio un nacimiento en la eternidad. También Cristo vino a revelarse a sí mismo, porque a través de su revelación es que conocemos al Padre. Y a su vez a traerlo a Él. Nos reveló que el plan de redención, Él se despojó de todo lo que tenía para ocupar nuestro lugar y pagar por nuestro pecado. También Cristo nos reveló y lo vimos en su revelación en la carne. Como dice Juan, vimos su gloria. El Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También se le dio boca a Cristo para hablar grandes cosas acerca de Dios, de su Padre, de su nombre, de su santuario, de los que moran en el cielo. Y Cristo predicó por 3 años y medio, desde el momento que fue bautizado, que fue aproximadamente en el año 27 después de Cristo, hasta su muerte en la cruz, que fue en el 31, son 3 años y medio, o lo que es lo mismo, 42 meses. Y allí fundó su iglesia y la protegió. Ahora bien, el anticristo ha hecho algo parecido. El anticristo dice Apocalipsis 13 que lleva a adorar al dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces este poder lleva a que sea adorado el dragón y también es adorado ella misma. ¿Cómo ha llevado a adorar al dragón? Bueno, porque incluyó a otro ser adorado como parte de la deidad, además del Padre y del Hijo. Esto es lo que se conoce como la Trinidad. Por medio de la Trinidad, el papado ha logrado que la gente adore al dragón. Pero también es adorado él mismo, el papado, porque él usurpa los atributos
autoridad y títulos que le corresponden solo a Dios. Esto ya sería el punto 3, ¿no? Cuando dice que se le da boca para hablar grandes cosas y blasfemia contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, son todas las barbaridades que el papado ha enseñado sobre Dios y los títulos que ha asumido de Dios, del nombre de Dios, del tabernáculo de Dios y de los ángeles. Todas esas cosas que dice el papado sobre estos elementos son blasfemia. Ya vimos que dominó por 42 meses, del 538 hasta 1798, igual, 3 años y medio igual que Cristo. Y hizo guerra contra los santos y los persiguió por medio de la Inquisición por 42 meses. Imagínense ustedes esto. Bueno, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de recibir a Cristo? El que cree en el nombre de Cristo es salvo. Así lo dice Juan 3:16, el que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Además, si crees, eres inscrito en el libro de la vida, y si vences en Cristo, no serás borrado de este libro. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así está en Apocalipsis 3:5. Por tanto, si eres fiel hasta la muerte, Dios nos te va a dar la corona de la vida. ¿Y las obras del anticristo? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, igual, el que cree en el nombre del anticristo se perderá. El que adora al anticristo se perderá. Serán borrados sus nombres del libro de la vida, los que lo adoran. Y vimos que las consecuencias fue que al final de los 42 meses fue herido de muerte, fue llevado cautivo, muerto a cuchillo. Eso lo dice Apocalipsis 13:8 hasta el día. Mire, todos los que mueran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahí está. El que lo adoró, su nombre no está, fue borrado. Y además dice, si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cautividad, va en cautividad. O sea que así como el papado llevó a muchos en cautividad, él fue en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces hasta aquí estamos viendo claramente que el anticristo ha imitado a Cristo en todas sus labores, pero usurpando además su nombre, y lo ha hecho en sentido, en lugar de Cristo que quita el pecado, el hombre de pecado ha impuesto el pecado al mundo. ¿Cuál es el llamado final? No adores a la bestia, sino adora a Dios y a su Hijo Jesús, el Creador. El próximo estudio, la semana que viene, vamos a ver qué va a ocurrir en esa tercera etapa de la bestia, cuando su herida sea curada y cuando el mundo se maraville en pos de la bestia. ¿Qué va a ocurrir? Se va a imponer la marca. Y eso es lo que vamos a estudiar. Así que bueno, gracias por haber estado aquí. Esperamos que lo puedan revisar con calma todas estas reflexiones y ya hemos entendido entonces que la bestia es el anticristo, es el Papa. Ha cumplido con todas las especificaciones geográficas, políticas, religiosas y blasfemas. Todas las características las ha cumplido y se predice una restauración de su poder. Solo los que estemos en el verdadero Cristo podremos ser vencedores. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Hasta la semana que viene.